A ver, normalmente hacer la compra y elegir algo como, no sé, una manzana, es una decisión súper simple. La ves brillante, tiene buen aspecto y va directa a la cesta sin pensarlo demasiado. Es algo puramente visual. Totalmente. Es instintivo, vamos. Eso es. Pero claro, al pasar al pasillo de los cosméticos, al pasillo del cuidado de la piel, esa simplicidad desaparece de golpe. O sea, ves cientos de frascos alineados que parecen gritarte desde el estante prometiendo, bueno, milagros absolutos. Regeneración celular profunda, juventud eterna. Y a unos precios que a veces son tela, ¿eh? Madre mía, sí. Y es justo ahí donde esa línea, esa frontera entre lo que es un simple producto de consumo y lo que debería ser una intervención médica seria, se vuelve increíblemente turbia. Claro, es que entramos en unas aguas donde la química real y el marketing, se mezclan hasta volverse irreconocibles para el ojo no entrenado. Es un entorno que está literalmente diseñado para abrumar a quien va a comprar. Y por eso estamos hoy en esta nueva inmersión profunda. Queremos entender exactamente en qué momento comprar una crema dejó de ser una decisión rápida en el súper para convertirse en algo que, francamente, casi requiere un máster en biología celular. Exacto. Vamos a desgranar cómo el famoso cuidado de la piel, el skincare, ha evolucionado hacia una ciencia de prescripción médica que es hipertécnica. Eso es. Y para trazar todo este mapa de situación, tenemos sobre la mesa un análisis brutal. Contamos con un documento súper revelador de Alexander Persan-Coll, que es el director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional, Persan-Barnes. Un texto interesantísimo, por cierto. Sí, una pasada. Además, vamos a cruzar esto con datos macroeconómicos de McKinsey & Company sobre la economía de la belleza y con los principios de textos médicos de referencia, como los de la doctora Leslie Bauman, Marie-Claude Martini y Mickey Smith. O sea, estamos viendo una convergencia muy particular aquí, una mezcla entre el marketing farmacéutico puro y duro, la dermatología clínica y la economía global. Y fíjate que el detonante de todo este cambio es básicamente un agotamiento generalizado. ¿Un agotamiento del consumidor, te refieres? Sí, sí, sí. El consumidor post-pandemia, especialmente lo vemos en América Latina, pero es un fenómeno global, ha desarrollado una fatiga real frente a esas rutinas de 12 pasos que te vendían antes. Esas que, terminan siendo promesas vacías en la mayoría de los casos. Claro. Y de ahí surge toda esta tendencia del llamado skinimalism, ¿verdad? Eso es, la idea de buscar rutinas súper minimalistas de 3 o 4 pasos, pero con una eficacia clínica altísima. Y bueno, esto ha provocado un desplazamiento del poder brutal. El centro de decisión ya no está frente al mostrador de la perfumería. Ya. Se ha trasladado directamente a la consulta del dermatólogo. O sea que el poder vuelve al médico. Pero para entender la magnitud de esta revolución, me imagino que hay que bajar al barro, ¿no? Al nivel molecular. Totalmente. Hay que ir a la química pura, porque es la química del producto la que dicta inexorablemente dónde puede y, sobre todo, dónde debe venderse. No es cuestión de ponerle una etiqueta dorada o un envase de cristal para que parezca más premium. Claro, no es solo marketing. Exacto. Hablamos de leyes biológicas fundamentales. Pues vamos a meternos ahí. Vamos a examinar esa frontera entre el consumo masivo, lo que llaman productos de venta libre, y el canal ético, que entiendo que el canal ético es como la industria llama al ámbito puramente dermatológico, ¿no? Sí, así lo denominan, y hay una diferencia abismal entre lo que la gente echa al carro de la compra por puro impulso y lo que te receta un profesional médico en su consulta. A ver, explícanos un poco esa diferencia, porque a simple vista un sérum parece un sérum. Bueno, la diferencia radica en el propósito de la formulación, desde el minuto cero en el laboratorio. Un producto de consumo masivo se diseña con dos grandes imperativos. El primero es que tiene que sobrevivir meses o años en un estante. Aguantando luces fluorescentes, cambios de temperatura. Exacto. Y el segundo imperativo es que no debe irritar absolutamente a nadie. Y claro, para lograr esto, la industria tiene que sacrificar deliberadamente la potencia. O sea, en lugar de utilizar un principio activo puro, emplean moléculas modificadas, lo que en química llamamos derivados suaves. Vale, o sea que es como cuando leemos en la etiqueta trasera cosas como, no sé, ésteres de retinol en lugar de retinol puro, ¿verdad? Justo. Ese es el mejor ejemplo. Para que el retinol no se oxide en el supermercado, los químicos le añaden unas cadenas de moléculas adicionales, creando un éster.
Para que lo visualicemos, es como ponerle una armadura medieval pesadísima a un soldado. El soldado sobrevive a muchísimo más tiempo a la intemperie. Claro, es súper estable. Pero cuando finalmente llega al campo de batalla, que sería nuestra piel, esa armadura es tan pesada que la molécula apenas puede moverse para hacer su trabajo. Madre mía. Claro, la eficacia celular se desploma por completo. Qué buena analogía. Y fíjate, esto me conecta con un caso hipotético que me llamó muchísimo la atención en el informe de Person Barnes. Hablan de un visitador médico, pongamos que se llama Carlos, que está hablando en la consulta con una dermatóloga, la doctora Elena. Sí, recuerdo esa parte. Pues la doctora le comenta a Carlos que sus pacientes prefieren comprar cremas antiedad genéricas en las grandes superficies porque, claro, son mucho más baratas. Y aquí es donde Carlos, el visitador, usa una estrategia de manual. No ataca el precio del súper, ataca directamente a la química. Exacto, es brillante. Le explica a la doctora que el sérum clínico que él está presentando en ese momento contiene un 15% de L-ácido ascórbico puro y además recalca que está formulado a un pH exacto de 3.2. Y ese detalle, el del pH de 3.2, es la clave de todo este asunto, porque la vitamina C pura necesita ese entorno ácido tan específico para no ionizarse. Si no tiene ese pH, no puede penetrar el estrato córneo de la piel. O sea que si el pH es más alto, no hace nada. Nada de nada. Y en la mayoría de los cosméticos de consumo masivo, el pH es más alto precisamente para que no piquen al aplicarlos. Así que la vitamina simplemente se queda ahí, en la superficie, oxidándose. ¡Qué fuerte! Claro. Es que la dosis del 15% y ese pH 3.2 son las condiciones exactas, y esto está documentadísimo en los textos de dermatología, para obligar de verdad a los fibroblastos a estimular la síntesis de colágeno. Pero claro, aquí hay una trampa tremenda. O sea, si lo pensamos con otra analogía, esto es como comparar un zumo de naranja de Brick, de esos del pasillo central del súper. Sí, llenos de conservantes. Exacto, diseñados para aguantar un año entero en la despensa. Y lo comparamos con un zumo recién exprimido. A ver, el zumo envasado no se va a estropear, pero su valor nutricional es casi anecdótico. En cambio, el zumo fresco está lleno de vitaminas vivas, pero si te lo dejas al sol o no te lo bebes rápido, en horas ha perdido todo. Totalmente de acuerdo. La potencia real, clínica, exige un entorno súper cuidadoso. Si llevamos tu analogía al terreno químico, si tú colocas ese sérum de vitamina C pura bajo las luces de un hipermercado, se oxida rapidísimo, se vuelve de color marrón y no vale para nada. Ya, claro. Por eso requiere envases específicos, evitar que entre oxígeno y, esto es clave, la posología de un médico que le diga al paciente cuándo y cómo usarlo. Carlos, en el ejemplo, le hace ver a la doctora que ella no está recomendando un cosmético que huela bien. Está prescribiendo una intervención estructural. Y esto, fíjate, plantea un debate interesantísimo sobre toda esta industria masiva. Porque si los productos de supermercado están formulados específicamente para evitar cualquier queja por irritación, para que todo el mundo los tolere bien. Sí, la tolerancia universal famosa. Eso es. ¿No significa eso fundamentalmente que están diseñados desde cero para no ser lo suficientemente profundos o efectivos? O sea, pregunto, ¿es cosmética diseñada para no funcionar demasiado? Pues mira, desde una perspectiva puramente clínica, sí. Están diseñados para aportar confort, para hidratar la superficie, pero no para la transformación celular. Modificar la estructura de la piel de alguien, revertir un fotoenvejecimiento severo o tratar un acné, requiere alterar procesos biológicos reales. Y eso duele o molesta, vamos. Claro, forzar a la piel a renovarse rápido genera inevitablemente un periodo de adaptación. Provoca que te pongas rojo, descamación, bastante sensibilidad al principio. Y un consumidor normal en su casa ve eso y se asusta. Exactamente. Un consumidor de supermercado interpretaría esos signos de actividad celular como una reacción alérgica grave y devolvería el bote inmediatamente. Así que la industria frena la potencia para evitar ese rechazo masivo. ¡Madre mía! Y aquí es donde chocamos de lleno con la gran crisis que hay ahora mismo en las consultas médicas. Porque claro, si estas fórmulas clínicas puras son tan increíblemente potentes que exigen que un médico te supervise para que no te destroces la cara, Sí, el escenario se vuelve peligrosísimo cuando la gente decide saltarse al especialista, ¿no? Hemos visto, según los documentos, una invasión literal de pacientes en las clínicas que no van buscando un diagnóstico. Van con la piel en carne viva tras jugar a los químicos en el baño de su casa.
Por seguir consejos virales de Internet. Sí, es una barbaridad. Los médicos se enfrentan todos los días a rutinas milagrosas, larguísimas, sacadas de redes sociales. Quienes hacen esos vídeos venden una estética, un estilo de vida súper sensorial. Sí, con frascos de colores que quedan preciosos en cámara. Exacto. Pero un dermatólogo opera bajo el rigor de la ciencia cutánea. Aquí es vital recordar los textos de la doctora Baumann que mencionábamos antes. Ella demuestra con clasificaciones médicas que la piel no es simplemente seca, mixta o grasa. Claro, eso es lo que nos han vendido siempre. Es un mito. Existen 16 fenotipos distintos, biotipos, basados en parámetros de hidratación, inflamación, pigmentación. O sea, una rutina viral que le deja la piel radiante a una persona en un vídeo le puede causar una quemadura química brutal a otra. Una locura. Y de hecho, el informe detalla una anécdota que ilustra perfectamente esta guerra que se vive en la consulta. Es el caso de otra visitadora médica, vamos a llamarla Andrea. Sí, pobre Andrea, la situación que se encuentra. Imagínate, entra a ver a un doctor que está completamente desesperado. Acaba de atender a un adolescente que le llega con una dermatitis por contacto bestial. Todo por intentar replicar un hack viral de estos de exfoliación profunda con ácidos en casa. Literalmente se disolvió la capa protectora del rostro. Una destrucción total de la barrera cutánea. Y la intervención de la visitadora en ese momento es milimétrica. O sea, no saca del maletín otra loción hidratante genérica con olores botánicos. Le da al médico la herramienta química exacta para esa urgencia. Un bálsamo clínico con unas proporciones loquísimas de ceramidas 1, 3 y 6-2, colesterol y ácidos grasos. Bueno, es que detengámonos ahí, porque explicar el cómo funcionan esos ingredientes es fascinante, no es una mezcla aleatoria. A ver, explícanos eso, porque suena a clase de química avanzada. Piensa en una pared de ladrillos. Las células de nuestra piel son los ladrillos. Pero lo que mantiene unidos esos ladrillos y evita que la humedad se escape o que las bacterias entren de fuera es un cemento. Vale. Pues ese cemento natural está compuesto exactamente por esas ceramidas, colesterol y ácidos grasos. El adolescente del caso destruyó su cemento con los ácidos puros y el bálsamo que trae Andrea se lo devuelve molécula a molécula. Es bioingeniería pura. ¡Qué pasada! Y además, el movimiento maestro de Andrea no es solo darle el producto. Le entrega folletos con estudios clínicos y evidencia súper sólida, para que el paciente se lo lleve a casa y compruebe él mismo, en 2 noches, la diferencia abismal entre el consejo de un algoritmo que le quemó la cara y la ciencia real. Claro, y así se restaura la autoridad del médico, que estaba en entredicho por culpa de Internet. Pero, a ver, seamos un poco críticos aquí. Voy a hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Entiendo la frustración del dermatólogo, pero si la sociedad acude en masa a Internet y confía más en un desconocido frente a una cámara que en un médico, a menudo es porque la ciencia dermatológica ha sido súper fría o inaccesible. O sea, no tiene la propia industria de la belleza gran parte de la culpa. Entiendo por dónde vas. Es que durante décadas nos han bombardeado con un marketing completamente opaco, inventando términos pseudocientíficos que no significaban nada, dejaron un vacío de confianza enorme. Y claro, los creadores de contenido simplemente entraron ahí a llenarlo, porque hablan de tú a tú. Pues fíjate que los datos macroeconómicos de McKinsey te dan la razón totalmente. El análisis sobre la evolución de esta economía señala que el consumidor se hartó de esa magia en un frasco. Claro. Personas hablando de niacinamida, de ácido hialurónico, de péptidos. Pero claro, hay un problema ahí. Un problema inmenso. Se democratizó el vocabulario, pero no el conocimiento fisiológico para manejarlo. O sea, es como conocer el nombre de todas las piezas del motor de un coche, pero no tener ni la más remota idea de cómo ensamblarlas. Exactamente. Esa es la situación. Te pones a mezclar principios activos al azar, tipo, voy a juntar niacinamida con un ácido exfoliante al 30% en mi baño, sin entender los niveles de pH, y acabas en urgencias. Y claro, el creador del vídeo no va a sufrir las consecuencias. El médico es el que tiene que curar ese desastre. Y por esa misma razón, el canal ético y los laboratorios dermatológicos están ahora mismo en una misión de reconquista total. Y ojo, no lo están haciendo volviendo a ese marketing opaco del pasado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Poniendo sobre la mesa ciencia de frontera, transparente, contundente y entregada siempre a través del especialista médico. Lo cual nos lleva directos a explorar qué es exactamente esa ciencia de frontera en 2026. O sea,
¿Qué llevan en esos maletines los visitadores médicos de élite hoy en día? Porque según la escuela Per St. Barnes, hablar de una simple cremita hidratante es casi un insulto ya. Está totalmente obsoleto, sí. Hablamos de intervenciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, porque las respuestas biológicas se han tenido que adaptar a las amenazas de nuestro siglo. Ya, Y ahora mismo, un foco de atención masivo es la protección contra la radiación HV, lo que todos conocemos como la luz azul o luz visible de alta energía. claro. Es que tradicionalmente pensábamos en fotoprotección y nos imaginábamos en la playa, echándote crema para bloquear los rayos UVA y no quemarte. Eso es. Pero nuestro sedentarismo, el estar 12 horas pegados a una pantalla digital, ha cambiado las reglas del juego. Totalmente. Y es que la radiación azul de las pantallas penetra muchísimo más profundo en la dermis que los mismísimos rayos ultravioleta del sol. ¡Ostras! Al llegar a esas capas tan profundas, desencadena una cascada de radicales libres que provoca un estrés oxidativo severo. Destruye el colágeno y sobreestimula los melanocitos, que son los que dan color. O sea que te salen manchas. Manchas oscuras, las hiperpigmentaciones, que son tremendamente tenaces y súper difíciles de quitar. Madre mía. O sea que hemos pasado de necesitar protección solar para ir a Ibiza a necesitar un escudo digital para estar en la oficina. Exacto. Por eso los visitadores ya no presentan el típico protector de playa. Llevan escudos urbanos de amplio espectro, fórmulas que incorporan cosas como filtros biológicos avanzados, por ejemplo, el extracto de Polypodium leucotomos. ¿Qué nombrecito? ¿Eso qué es? Es un helecho, pero actúa como un antioxidante interno súper potente para neutralizar esos radicales libres. Y además le meten óxidos de hierro a la crema, que eso actúa como una barrera física. Literalmente hace rebotar la luz azul de la pantalla antes de que te entre en la piel. Es una barbaridad lo que ha avanzado esto, pero creo que aún es más asombroso todo el terreno de la cosmética genómica y la epigenética. O sea, el concepto de tratar el daño del exposoma. Ah, el exposoma, el gran enemigo invisible. Claro, que es básicamente la suma de todo. La contaminación, el estrés, la dieta, todo a lo que nos sometemos en la vida. Y ahora se habla de usar péptidos que pueden encender o apagar la expresión de los genes relacionados con la senescencia celular. Sí, la senescencia celular es un estado muy curioso. Las células envejecidas pierden su capacidad de dividirse y de hacer su trabajo bien, pero se niegan a morir. ¿Se quedan ahí atascadas? Eso es. Se convierten en una especie de células zombies y se van acumulando. Y lo peor es que empiezan a secretar señales inflamatorias que aceleran el envejecimiento de todo lo que tienen alrededor. Madre mía, las células zombies. Pues la epigenética lo que busca es intervenir justo en ese proceso. A ver si lo entiendo. Para visualizar esto de la epigenética de forma sencilla, imaginemos que el ADN humano es como un piano de cola, inmenso. Los genes son las teclas. Tú naces con un número exacto de teclas. Y la genética pura dice que no puedes ni añadir ni quitar ninguna, ¿no? Exacto, tu ADN es el que es. Vale. Sin embargo, estos péptidos epigenéticos, de los que hablamos, actuarían como el pianista. Ellos deciden exactamente qué teclas presionar, en qué orden y lo fuerte que le dan. O sea, si tu exposoma negativo lleva años tocando una melodía de inflamación y envejecimiento, Sí. la epigenética entra ahí para presionar otras teclas y empezar a tocar una melodía de reparación celular, silenciando esos genes inflamatorios. ¿Es así? El mecanismo se logra a través de procesos bioquímicos reales, como la metilación del ADN. Como bien dices, no alteras tu código genético base, pero modificas drásticamente cómo tu cuerpo lee ese código y cómo se va a comportar esa célula en la vida real. ¡Qué barbaridad! Es un salto cualitativo monumental. En los textos médicos ya no lo llaman mejoría visual transitoria, lo denominan una verdadera reprogramación celular. Claro, es que es otro nivel. Y bueno, todo este avance científico tiene que ir de la mano con otra exigencia que hoy en día es innegociable. Lo dicen los informes económicos. La sostenibilidad real. El famoso movimiento contra el greenwashing, ¿sí? Exacto. El lavado de cara ecológico ya no cuela. Ya no sirve poner una hojita verde dibujada en la caja y decir que es natural. Quienes compran exigen ética comprobable. Y esto el visitador médico lo tiene que argumentar muy bien, porque a los doctores también se les evalúa por la huella ecológica de lo que recetan. Es que la sostenibilidad a este nivel clínico ya no es solo una cuestión moral o de quedar bien,
Es una ventaja técnica vital para la química del producto. ¿En qué sentido? Pues mira los envases. Ahora se exige tecnología airless y materiales 100% reciclables. A simple vista el paciente piensa, ¡qué bien! No contamino con plásticos. Claro, lo ves ecológico. Pero la función clínica real es que un envase airless bloquea herméticamente la entrada de aire y luz. Y esto protege la integridad de formulaciones que son súper inestables, como la vitamina C pura que decíamos antes o el retinol. Ah, o sea que al evitar el contacto con el oxígeno, la molécula no se degrada. Exacto. Y fíjate en el resultado de esto. Como no se degrada, el laboratorio ya no tiene que inundar la fórmula con conservantes químicos pesados, como los parabenos, solo para que el bote aguante en el baño. O sea que la sostenibilidad del envase hace que la crema sea mejor tolerada por la piel. Está todo interconectado. Todo. Y pasa igual con de dónde sacan los ingredientes. Antes, para conseguir un activo natural, igual organizaban una expedición para talar 1000 árboles en el Amazonas. Una locura insostenible. Ahora la ciencia usa la biotecnología. Aíslan una sola célula madre vegetal, se la llevan y la cultivan en bioreactores dentro de un laboratorio súper limpio. Ya, y la multiplican ahí. Exacto. Obtienes un ingrediente muchísimo más puro, libre de pesticidas y con un impacto de deforestación cero. Cero árboles talados. El respeto al medio ambiente es ahora mismo una especificación técnica de alta pureza. Es alucinante. De verdad que reuniendo todas estas piezas queda en evidencia la metamorfosis tan brutal del sector. La comercialización del cuidado de la piel en esta vertiente ética ha cambiado el papel de todo el mundo. O sea, el visitador médico ha dejado de ser el típico repartidor de muestras gratuitas con bolígrafos y folletos. Ya te digo, ahora es un puente fundamental. Es un traductor científico. Conecta la biología molecular y la genómica directamente con el arsenal del dermatólogo. Aportan orden científico frente a todo ese ruido caótico que hay en el mercado masivo. Basadas en evidencia empírica, porque ese médico tiene que educar a un paciente que entra por la puerta súper sobreestimulado por Internet. Tiene que ayudarle a desaprender todas esas barbaridades que ha visto en redes y a confiar de nuevo en la medicina. Totalmente. Pues mira, el gran aprendizaje que nos llevamos después de revisar todos estos análisis es muy claro. La próxima vez que alguien tenga un producto para la piel en las manos, el primer instinto debería ser darle la vuelta al bote. Siempre, darle la vuelta y leer. Investigar qué principios activos reales lleva, a qué concentración, bajo qué condiciones de pH, y hacerse una pregunta crítica. ¿Estoy invirtiendo en una simple emulsión cosmética hecha para sobrevivir años en una estantería? ¿O estoy apostando por una intervención biológica real que puede modificar mi estructura celular? Esa es la pregunta clave, sin duda. Y precisamente sobre ese potencial biológico, quiero dejar una reflexión final en el aire. Si la ciencia aplicada a la piel ya es capaz de formular estos péptidos epigenéticos que actúan como interruptores, o sea, moléculas que encienden y apagan la expresión de nuestros genes para forzar una reprogramación celular profunda, ¿en qué momento exacto esa línea se vuelve tan fina que dejamos de hablar de cosmética de vanguardia para estar hablando literalmente de medicina genética de uso tópico? Y lo que es más fascinante aún, ¿somos de verdad conscientes de lo que significa meter en nuestra rutina diaria de belleza moléculas que alteran cómo se lee nuestro ADN? Desde luego da mucho que pensar. Ahí lo dejamos como punto de partida para que cada uno lo siga explorando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.